Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Estamos terminando esta semana. Ya estamos a viernes. ¿Cómo se ha ido rápido el tiempo? Ya 3 días, casi 4 días nos queda de febrero. Y comenzamos con marzo, con nuevos bríos. Comenzamos con marzo, con nueva ilusión. Viene la primavera, viene Semana Santa. Tenemos tantas cosas por hacer todos estos tiempos. Que el Señor nos ayude a cumplir con todas las cosas. Que el Señor nos fortalezca a todos. Vamos a estudiar en esta tarde, vamos a estudiar de Juan 12:37. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Qué triste que la palabra de Dios dice que aunque vieron tantas señales, vieron tantos milagros del Señor Jesús, como los hemos visto nosotros, como hemos visto tantas sanidades, tantos prodigios, tanta palabra que se nos ha predicado, tanto, y todavía en muchas cosas dudamos, muchas cosas no creemos. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, que creemos en el Señor, Están los no creyentes que actúan ilógicamente. Su falta de fe no tiene sentido, puesto que el Señor Jesús había hecho todo lo que pudo para ayudar al hombre a creer. Sin embargo, el hombre rechaza y se rehúsa a creer. La falta de fe rechaza los milagros. Aún la Biblia dice que el Señor Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. ¿Por qué? Porque lo conocieron de niño, porque lo vieron crecer y dijeron: ay, ¿cómo va a hacer milagros? Entonces, la incredulidad, mis hermanos, nos paraliza. La incredulidad no nos permite avanzar. La incredulidad no nos permite crecer, no nos permite permanecer, no nos permite creer. Qué triste que un creyente no crea. Qué triste. Dice que vio tantas señales, viendo tantas señales. ¡Wow! Jesús se sentía profundamente conmovido por el sufrimiento del hombre. Salió en su búsqueda, él dejó su trono del cielo y vino a la tierra para buscarnos. Vino con una compasión conmovedora y amorosa. Nos ayudó, nos ministró, ministra a toda la gente, alcanzó a todos los que pudo alcanzar, una cantidad innumerable. De hecho, Cristo hizo tantas obras y milagros que el libro de Juan dice: ni aún en el mundo cabrían los libros si pudieran escribir todo lo que él hizo. Tenemos que ver el tipo de milagro que se destaca. Hubo milagros de calidad, milagros que surgían del corazón de Dios mismo. Hubo milagros de compasión y ayuda. Eran milagros que surgían del motivo sincero del corazón de Jesús, un corazón que había sido tocado por la humanidad sufriente. Eran milagros puros, milagros fuertes, milagros que solamente podían ser hechos con el poder de Dios. Tenemos que dice la palabra delante de ellos. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. O sea, la gente lo veía, hizo sus obras. Él no hizo sus obras en un desierto. Jesús no hizo allá lejos, escondidos en una cueva, para que la gente no lo viera. Lejos en un rincón, en algún lugar oscuro y fuera de la vista de la gente. No, él lo hacía
en la sinagoga, lo hacía en la plaza, lo hacía en la playa, lo hacía en el monte, lo hacía donde pudiera, en las casas. Lo invitaban a ir a sanar enfermos. Y lo hacía, los ojos de la gente lo veía. Él no era nada que se ocultara. Él lo hacía para que la gente lo viera. Cuando la gente podía verlo claramente y donde demostraría su deidad. El ciego lo dijo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 9? Yo no sé si que es pecador, pero él me sanó. Y un pecador no puede sanar a un ciego de nacimiento. El que era ciego vio la gloria de Dios. Tenemos que ver, dice, y no creían en él. El tiempo griego es continuo. No estaban creyendo en él, incluso cuando él estaba ministrando y demostrando tal enorme compasión y poder. Sus corazones estaban cerrados a la evidencia, una evidencia clara e innegable de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Estaban en un estado de falta de fe. Su falta de fe era ilógica. No tenía ningún sentido. Y dice en Mateo 13:58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que dice Juan 10:37 y 38, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Tenemos que creer. La falta de fe rechaza la revelación. Saben que muchas cosas no las recibimos por falta de fe, porque dudamos, porque no creemos. Este hecho es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:1. Isaías había proclamado el anuncio o el mensaje de Dios y sin embargo la gente no creía. Rechazaron y actuaron ilógicamente. Su falta de fe lastimó mucho el corazón de Isaías. Lleno de compasión y lastimado por la gente, Isaías clamó a Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El grito fue el inicio de la mayor profecía hecha sobre Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio era de Dios mismo, su mensaje y la revelación al mundo. El anuncio era tanto las palabras como los hechos de Jesús. Todo lo que Jesús hizo a través de la prédica y la enseñanza reveló la verdad. Sin embargo, el anuncio era más que palabras y hechos. Jesús mismo era el anuncio. Él vino a anunciarnos. Él era el anuncio. Él era la revelación de Dios al mundo. Él es la revelación. Dios le dio al hombre más que meras palabras, más que solo papel y tinta, más que solo el sonido de una voz. Dios nos dio una vida para vivir la palabra. Nos dio una persona. No solo para decir la verdad, sino para vivir la verdad. No solo para pronunciar la palabra, sino para hacer las obras. No solo para predicar la voluntad de Dios, sino para demostrar la voluntad de Dios. No solo para enseñar a los hombres, sino para demostrarles cómo vivir. La persona, por supuesto, era el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Sin embargo, a pesar del hecho de que Dios envió a su propio Hijo al mundo para proclamar su anuncio o su revelación, los hombres siguieron sin creer. Rechazaron a Jesucristo, negando el anuncio. Actuaron ilógicamente, sin ningún sentido. En Juan 3:11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibisteis nuestro testimonio. En Juan 6, 63 y 64 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida,
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. La falta de fe rechaza el brazo del Señor. Eso también está en el cumplimiento de la misma profecía. El brazo del Señor significa la fuerza de Dios, su poder para salvar y liberar y dar vida. También puede significar el Salvador y el librador mismo. El brazo que salva y da vida es Jesucristo. Cuando se trata de la fuerza de Dios para salvar y liberar, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo ha experimentado? ¿A quién ha sido revelado? ¿Quién se ha humillado de manera que Dios pudiera revelarlo? ¿Quién ha buscado diligentemente lo suficiente como para que Dios pudiera revelarlo? La falta de fe rechaza el brazo y la salvación del Señor. Eso es ilógico. No tiene sentido. En Lucas 22:67 vemos que la gente le dijo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: si os lo dijere, no creyere. Qué triste. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Tenemos que ver lo tremendo que es la falta de fe. Cómo ofendemos a Dios con la incredulidad. Dice que en este pasaje dice que Dios ciega y endurece al hombre para que siga sin creer. Un hombre no puede rechazar a Jesucristo y esperar que las cosas queden como están. No importa cuán poco firme sea el rechazo de un hombre, el asunto es grave para Dios. Un hombre puede rechazar a Jesús solo en el pensamiento y nunca decir una palabra o cometer un pecado público en su contra. Pero no importa cuán leve sea el rechazo, Dios no puede ignorar al que rechaza a su Hijo. Él ama tanto a su Hijo y su Hijo ha hecho tanto por el hombre. Su Hijo ha tomado el pecado del hombre para sí y cargado con el castigo del hombre. Su Hijo murió por el hombre. Jesús ha hecho tanto por Dios como para pasar por alto la falta de Él y el rechazo del hombre. Cuando un hombre tiene la oportunidad de ver y abrir su corazón, pero elige no mirar y cerrar su corazón, el hombre sufre las consecuencias. Dios ciega los ojos de los no creyentes. Dios endurece el corazón del no creyente. Dios condena al no creyente a estar perdido. Dios condena al no creyente a estar enfermo. El no creyente nunca ve la gloria de Dios. Qué tremendo es la incredulidad, hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo es cuando el hombre se niega, rechaza. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuánta palabra hemos predicado? ¿Cuánta palabra se ha predicado por los siglos? Y el hombre sigue rechazando a Jesús. El hombre sigue rechazando la palabra. Sigue rechazando el reino de Dios. Sigue el rechazo. Qué triste que rechacemos a nuestro Dios. Qué dolor para el corazón de Dios. Qué tremendo, qué duro es que rechacemos la palabra de Dios, que rechacemos la luz, que rechacemos la verdad, que rechacemos la sanidad, los milagros. Todo, ellos vieron muchas señales y nosotros también las hemos visto. Tenemos que crecer en la fe, tenemos que crecer, dejar de ser incrédulos y creer. Y creer, y creer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque hemos creído, pero queremos creer más. Te queremos decir como aquel hombre que dijo: sí creo, pero ayuda en mi incredulidad.
quiero creer más, quiero tener un don de fe, quiero tener el don de fe para creer, Señor. Que la incredulidad no me ciegue, que la incredulidad no me calle, sino que yo pueda crecer en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué precioso. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana en Castillo del Rey Victoria, para juntos alabar a Dios, para juntos recibir la palabra. Los vemos el lunes a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama y yo también.